yo soy Rafael Santandreu, me llamo Rafael Santandreu, soy psicólogo y publico libros, ¿no? Y hay varios libros míos hay por ahí en el mercado. Os voy a enseñar 2. Este es por cierto, es el primer libro que publiqué, que se llama El arte de no amargarse la vida, y este es uno de los últimos, que se llama Sin miedo, ¿vale? Este Sin miedo sirve para superar los ataques de pánico, el TOC, la hipocondría. Si no tenéis nada, este os irá muy bien porque esto es para estar mejor todavía, el arte de no amargarse la vida. Pero si tenéis ataques de pánico, TOC o hipocondría, este es el libro de referencia. Y hoy tenemos un testimonio maravilloso que es de María José. María José, ¿dónde vives tú? En Segovia. En Segovia, una ciudad en la que no he estado. En Segovia Aquí ciudad. estás invitado cuando quieras. En Segovia ciudad vives. Sí, Allí al lado del del acueducto. acueducto. Al Fíjate tú. lado. A ver, Ujú. me han dicho que es una ciudad preciosa, pero yo no he estado nunca. Pues aquí estoy a tu disposición para enseñártela. Pues fenomenal. Cuando vaya me tienes que enseñar todas las ruinas romanas Todo. y lo que haya por allí. Perfectamente. Oye, María José, ¿qué es lo que tenías tú? Cuéntanos qué te pasaba. Pues mira, a mí me pasaba, no te voy a decir que de todo, porque yo miedo no he tenido nunca. Es raro, ¿verdad? ¿De verdad? No he tenido nunca. Yo desde pequeña he sido fuerte, valiente, decidida para todo, ¿eh? Wow. He hecho todo lo que he tenido que hacer en mi vida por mí sola, Bueno, toma ya. sin ningún problema. Perdón. Entonces, ¿qué Entonces, problema tuviste? desde los 16 años hasta los 52 que se murió mi marido, yo he hecho todo. Me he valido por mí misma y he hecho con fuerza todo lo que tenía que hacer. ¿Has tenido Pero una familia, hijos? he tenido una familia muy maja, muy buena. Tengo 3 hijos, maravillosos, también genial. Y, y a partir de que murió mi marido, fue cuando a mí se me vino el mundo abajo, Vale. aceptando las cosas como hay que aceptarlas, porque lo que es normal es normal. Pero entonces ahí, ¿qué me pasó a mí? Que yo ahí me hice una gallinita. Ah, Entonces yo hice todo lo que pude porque mis hijos estuviesen siempre unidos, siempre a mi lado y como, o sea, mal hecho por mi parte, ya. pero con fortaleza. Entonces, a partir de ahí, yo una mañana, a las 7 de la mañana, bueno, hubo muchos problemas ayer. Se separó una hija mía, se casó otra, tuve un nieto y un día a las 7 de la mañana me llevó mi hija, mi nieto, a la cama. Y entonces, como mi hija también ya se había separado, eso a mí se me vino un mundo encima pensando en mi nieto. A mí me entró un ataque de ansiedad ahí que no lo he vuelto a superar hasta hace 2 semanas. ¿Y cuánto tiempo te duró todos esos ataques de 18 años, toma ya? o Y 16, 16, entonces 18 años. tú debías estar desconocida, ¿no? Decirte para ti mismo, ¿pero qué me No, estás sucediendo? yo he tenido 2 vidas hasta ahora, una de ahí hacia atrás y otra de ahí hacia adelante. Todo lo que yo tenía de fuerza, de valentía, de decisión, a mí ahí se me hundió el mundo. Claro, por Seguí haciendo todas las cosas para que a mí no se me notara, que fue lo peor que hice, mm, que a mí no se me notara, pero yo no vivía, claro. yo no podía vivir Es así. que cuando se cae en una trampa de miedo agudo, que es una trampa lógica en la que uno puede caer, claro, te trastoca tanto la mente Tanto, y la vida que uno no eres tú. Estás, atrapado en eso que claro, te quita toda la fuerza, muchas veces toda. la ilusión y todo, ¿no? Y es normal porque, joder. Oye, ¿qué síntomas tenías tú, María Pues yo José? tenía, o sea, el estómago. A mí se me agarró todo al estómago y a mí por la mañana cuando me despertaba, lo poco que dormía, me despertaba y lo primero que pensaba, ¿qué hago? Yo, ¿qué hago ahora? Porque Claro, yo de estar trabajando y haciendo todo el día, luego ya a esa hora ya me había jubilado, bueno, me jubilé a los 6 años de morir mi marido y entonces mi mundo se acabó ahí. Yo por más que quería hacer las cosas bien, no dejé de hacer cosas porque me apunté a una coral, me apunté a manualidades, o sea, todo. La casa de una casa que tenemos de campo la reformamos toda,
puse Guau, una piscina, yo siempre con mi obsesión de tener a todo el mundo a mi lado, bueno. pero yo no podía, y yo lo único que sentía, entonces, yo no podía hablar, pero a mí me preguntaban y yo decía: "Nada, no me pasa nada, estoy bien", pero no estaba bien. Entonces, ¿qué As síntomas tenías? Fíjate, ¿tenías el estómago que te dolía incluso y o estaba muy revuelto? el pensar que yo estaba sola en el mundo, O sea, tenías que ese era mentira, pensamiento y eso te acongojaba, ¿no? total, me anulaba, o sea, me anulaba. No he dejado de hacer viajes, no he dejado de ir yo sola con el coche hasta Extremadura, porque yo soy de un pueblo de Cáceres. Yo no he dejado de hacer mis cosas, pero yo no he vivido esos 18 años. Vale, ¿qué más? ¿Qué más sentías para estar mal? Pues yo, nada, el que yo me sentía sola, o sea, sola, que no estaba sola, pero yo no tenía ánimo para nada en la vida. ¿Y cómo se sentía eso? ¿En plan mucha tristeza, en plan ansiedad? Mira, yo empecé a ir a psiquiatra, me daban pastillas. Mm, A mí las pastillas fatal, o sea, mal no, peor, me bueno, anulaban más. Yo en esa época seguía trabajando, sí, porque sí, yo tenía una peluquería, tenía estética, tenía un gabinete de estética y además daba masajes, tengo de quiromasaje, soy sí, quiromasajista, sí, sí, pero yo esos años no los recuerdo felices, claro. hasta que ya un día, yendo a República Dominicana a un viaje que nosotros habíamos vivido allí, en el aeropuerto me encontré un libro que se llama La gafa de la felicidad, Toma ya. ¿En el aeropuerto de dónde? ¿De de Badajoz? Madrid, de De Madrid. Madrid, de Madrid. Pero hay. Bueno, hay, Sí, pero salen muy pocos aviones, el de Madrid. pues sí, a República Dominicana. Y en el viaje prácticamente me le terminé el libro. Anda, Sí. wow. Y ahí ya empecé yo a ver un poco de luz. Pero claro, luego, cuando yo estaba fuera, yo estaba bien. Pero cuando yo llegaba otra vez a Sí, mi mundo estaba roto y yo no podía con sí. él. Bueno, pues de ahí ya empecé a tener más fuerza por lo de las bombillitas y todo eso, pero yo odiaba a la humanidad entera. Y Ya, cuando a mí me decían: "Pon de tu parte", yo no podía. wow. Hasta que ya después de todos esos 16, 17, 18 años, estábamos un día mi hija y yo en la piscina, en la finca, y me había comprado el libro de Sin miedo. Muy bien. Entonces, y cuando yo me leí uno de los capítulos, la llamé a mi hija y dice mi hija: "Mamá, ¿qué te pasa? ¿Estás loca?". Digo: "Sí, loca estoy hasta ahora". Digo: "Pero ahora veo un punto de luz". Wow, Es y la dije, digo: "Léete este capítulo, que wow. esto es lo que a mí me pasa", porque yo no sabía lo que a mí me pasaba, ¿eh? Efectivamente. Y entonces ahí descubrí lo que a mí me pasaba. Wow. Y ahí entonces ya me he leído todos los libros 14.000 veces, los he regalado a montones de gente, y desde ahí ya yo empecé a hablar con mis hijos. Y decirles lo que me pasaba, porque yo no sabía explicar lo que a mí me pasaba. Yo no tenía ningún motivo para estar así, en esas condiciones. Y Efectivamente. a partir de ahí, bueno, cuando yo me quedé, o sea, cuando mi marido se murió, yo dije: "Si yo no me quedo en la finca sola, no me vuelvo a quedar nunca". Fíjate. Y ahí aprendí a quitarme el miedo. Yo pasé 15 días en la finca sin dormir, oyendo ruido, y yo no había oído nunca ruido. Y Sola. ahí sola. Lo afronté y lo acepté. Y desde entonces yo en la finca, los veranos, me sigo quedando allí sola para dormir sin ningún problema. Oye, pero fueron un poco terroríficos esos 15 días, ¿eh? Terrorífico no, más que terrorífico. Porque Bueno, era el núcleo de uno de tus miedos más claro, importantes. Y el entonces, miedo de estar sola, de sentirme yo sola, que no es que estuviese sola, porque mis hijos estaban allí todo el día conmigo. Y pero ahí al aprendí. núcleo al núcleo de tu miedo que te entró, Mm, lógicamente, más importante, y tú dijiste, tuviste el coraje, que hay que tenerlo, un gran coraje, para decir: "Voy a ir al núcleo de mi peor miedo y me voy a quedar ahí horroroso, hasta que horroroso. lo conozca bien Sí, y deje de tenerle miedo", y con eso
increíblemente lo anule para siempre. Pero eso lo hice yo sin saberlo, porque yo entonces no había leído nada más que el libro de las gafas de la felicidad. Y ahí fue donde yo ya me metí con todos los libros y miedo no le tengo a nada, porque si yo tengo que coger el coche, irme sola a Extremadura, me voy. Si tengo que quedarme sola allí, me quedo. Si tengo que quedarme sola en casa, me quedo. Pero la sensación mía de estar sola era mía, mi mente. Será tu mente. Yo, gracias a Elisa, Que con quien Elisa, has hecho terapia, con quien he hecho terapia, he estado, o sea, me costó muchísimo encontrar el teléfono vuestro. pues Mucho. mira que sale en la página web. Bueno, pues mi hija y yo estuvimos todo un día buscando a Rafael Santandreu a ver dónde podíamos contactar. Y entonces enseguida nos dieron cita. Y entonces Me dieron, hiciste terapia con Elisa Bustillo, que es una psicóloga de sí, nuestro equipo, maravillosa, mm, y con ella hiciste la terapia. ¿Cuánto no tiempo has aguanto. estado con Elisa? Pues mira, yo empecé en septiembre del año pasado, Muy no, bien, del anterior. muy He bien, estado un año y 2 meses o 3 meses. muy bien. Porque ya Elisa me dio a mí el alta o sea, en el mes de diciembre, a 1 de diciembre. Y dice, todos los problemas que tú tenías ya los tenemos solucionados. Pero Ujú, yo seguía con mis manías, con mis manías. sí, Y sí. la dije, dice, bueno, dice, vamos a dejar ahora un tiempo. Y le dije, déjame pasar las navidades, que para mí las navidades son terribles desde que nací. Ajá, Bueno, pues las navidades, muy bien. Pero luego, otra vez, empecé así más rara. Y con lo del estómago. Y me fui al médico a hacerme una analítica normal bien y hecho. me dice el médico, le digo, es que a mí lo del estómago no se me termina de quitar. Digo, no duermo. Dice, no te preocupes que yo te voy a mandar unas pastillas para que duermas. Y Ujú, le dije, yo no quiero pastillas, yo soy antipastillas total. ujú, ujú. Digo, bueno, dice, pero hazlo, no te preocupes. Vale, para dormir, medio. Bueno, pues entonces, a los pocos días fui y le dije, yo sigo igual, voy a dejar las pastillas. Dice, y me mandó la sertralina, que fue lo peor que hice. Mira, Me la tomé 15 días. Creí que me moría, porque estuve otra vez peor que al principio. claro, porque Y eso ya quita mucho. quedó él en el que me llamaba. Y ese día a mí me había tocado fondo, pero vamos, del todo, totalmente. Y me llamó el médico por teléfono, porque ahora hacen las consultas. Y le dije, me dice, ¿qué tal estás? Yo estuve 3 días llorando, Mm. amargada, sin salir de casa. Horroroso, lo peor, lo peor. Y le dije, he dejado las pastillas esta mañana. Y dice, no las puedes dejar así. Digo, mira, si yo me muero, que me muera sin pastillas. Pero no quiero seguir así. Oye, eso fue llegar al fondo de todos los fondos. Mm. Pero lo mismo que entré, salí con una alegría y un entusiasmo que vieron mis hijos y dicen, mamá, ahora sí que creemos que estás loca. Dice, porque ahora te has pasado al extremo opuesto. Y desde entonces para acá soy yo la de antes. Qué bueno. Oye, entonces, ¿qué nota te pondrías tú ahora, María José, de 0 a 10? Yo me pongo un 10 Muy bien. O sea, ese miedo a la soledad ha desaparecido totalmente. totalmente. Muy Yo bien. nunca he estado sola. He sido mi mente la que ha estado sola. Exactamente, porque en realidad es imposible estar solo, ¿verdad? Pero es que hasta que te entendemos a ti es muy fuerte. Porque yo, cuando tú estás en ese pozo, que yo la verdad que con Elisa me he estado fenomenal. En vez de 1 hora estábamos 1 hora y pico, pero para mí Elisa es mi hermana y fenomenal. Pero había rato, pues mal, que es muy mal. Pero bueno, yo desde entonces, desde del fondo, cuando tienes un día bueno o 2 días buenos, tú dices, ¡fuah! Esto es la leche, ya esto ya se ha pasado. Pero cuando al día siguiente te levantas mal, tú Claro, dices, esto no tiene que tener razón de ser. Es claro. decir, que tienes que afrontar, bueno, aceptas. Y cuando tú te estás muriendo, ¿cómo te vas a decir, cómo te van a decir a ti que aceptas? Yo le digo, este hombre no habrá tenido nunca 5 minutos de ansiedad. Ujú. Pero bueno, gracias a ti, a tus libros y a Elisa, estoy aquí con toda la fuerza de mí. Oye, pero entonces fíjate que en tu proceso, corrígeme si me equivoco, ¿eh?
has tenido Mm, como 2 fases, ¿no? En tu terapia y autoterapia, ¿no? Que han sido la primera, que empezaste a trabajar con Elisa y a lo largo de un año, año y poco, tuviste una progresión fantástica, maravillosa, fantástica. quedaba algo, pero muy poco. De Sí. repente tuviste, el tema este que del estómago, entonces probaste un poco con los antidepresivos, pero paradójicamente eso te puso peor, y entonces Mucho tú peor. tocaste como un poquito de fondo con esa Yo recaída, toqué todo el fondo, todo el fondo. volviste a aplicar todo lo que habías aprendido, pero esta vez incluso con más fuerza, Mm, porque claro, como habías tocado el fondo dijiste: "Mira, yo voy a esto con toda la fuerza del mundo". con Y toda ahí la es fuerza donde del se mundo. produjo el final de tu progresión. ¿Lo he descrito bien? Perfectamente. Pero además se produjo en 2 horas. En 2 horas se produjo eso. Claro, De estar llorando a sentirme la persona más feliz del mundo. y fíjate, ¿tú te das cuenta, María José, de que eso fue gracias a una aceptación todavía más profunda que el propio tocar fondo te hizo producir una aceptación más profunda todavía, decir: "Mira, que sea lo que Dios quiera"? Yo no había aceptado nunca como ese día. Ahí está la clave. Pedí a Dios que si me tenía que morir, que me muriera, pero yo no que iba a tomar más pastillas. Y fíjate que en realidad tú con toda la terapia con Elisa ya hiciste muchas aceptaciones y había un buen nivel de aceptación. Que pongamos, Mm. ahora me imagino, y lo digo un poco así, pero a lo mejor había una aceptación de un 90%, incluso te diría de un 95%, pero tú ese día conseguiste el 100%, De 100%, ¿verdad? totalmente. Pero fíjate que ya habías conseguido un alto nivel. Pero eso, mira, muchas veces lo hemos explicado cuando tratamos el tema de la ansiedad. Es muy Mm. importante ir a por la aceptación, no del 95% ni del 98%, sino del 100%, que es algo que se consigue pues con práctica, con muchas recaídas, con mucho esfuerzo, pero al final se obtiene. Y con un día de los peores, peores, peores es con lo que con lo que se sale. Sí, Con un día de los peores. la Porque verdad. yo he tenido, además, yo también tuve otro problema que fue de tener manía a la gente. Yo tengo una amiga que la quiero como si fuera mi hermana. Sí. Y esa fue otra aceptación muy grande que yo hice. Estábamos en la finca, porque todavía era parte, o sea, era verano, Sí. estuvimos en la piscina, pero es que yo la quería, pero la odiaba más que la quería. Ujú. Y esto cuando ella, yo se lo dije Sí, perfectamente. sí, Había estado hablando, porque claro, ella hablaba con mis hijas porque no me entendía nadie. claro, Y entonces yo dije, pues esto tengo que solucionarlo porque yo así no puedo vivir toda la vida. claro. Y entonces, ¿qué hice? La dije, ¿te puedes quedar esta noche a dormir aquí en la finca? Porque yo no quería que se quedara a dormir, yo la odiaba. Sí, sí, sí. Y me dice, vale, bueno, pues ahí yo me abrí con ella, la pedí perdón, la dije lo que me pasaba y ahí lloramos las dos todo lo que quisimos Wow, y la dije, yo he estado muy mal contigo y te doy las gracias porque siempre has estado ahí. wow, qué Y bonito. eso me costó. Pero eso fue mi primer paso grande para la aceptación de todo. Claro. Fíjate que cuando nosotros estamos con ansiedad, con un trastorno de ansiedad, hemos caído en la trampa de la ansiedad. ¿Qué sucede? Que estamos hipersensibilizados, Total, porque estamos muy estresados y eso nos hipersensibiliza y cantidad de cosas genera una irritación anormal. Pueden ser, en muchos casos, pueden ser ruidos, cualquier cosa que haga la gente o que deje hacer, incluso uno mismo, porque estás hiperexcitado, ¿no? Entonces, eso es un coñazo máximo, total. estar así, Mm. ¿no? Pero lo que sucede es maravilloso, que cuando nosotros empezamos a trabajar sobre todo con nuestros 4 pasos y para anular todos los miedos, eso se va desinflando. La hipersensibilidad va desapareciendo, ¿no? Y volvemos a la normalidad, que la normalidad es maravillosa, porque la normalidad es que las cosas te sientan bien todo, como a todo el mundo. Solo, a ver, si alguien hace algo de verdad concreto que molesta, pues te molesta un poco, pero tampoco Ya, demencialmente, y ya está. Y ese estado de bienestar nos lo merecemos, es el nuestro, es nuestra verdadera personalidad y guau, tú fuiste recuperándola
con todo ese trabajo. O sea, tiene un mérito espectacular, María José. Yo te puedo decir que yo ahora soy más feliz que he sido nunca en mi vida y Oh, más maravilla, consciente de lo que me pasa, qué maravilla. Más consciente, ¿eh? más consciente de lo que me pasa, porque yo, gracias a Dios, no tengo ningún problema gordo. Tengo un nieto que me quiere con locura, tengo unos hijos que me adoran, tengo amistades. Estoy decidida a ayudar todo lo que puedo a todo el mundo. Qué bueno. Con mis chicas de los paseos solidarios de Cruz Roja nos lo pasamos genial. Wow. Y he ido yo días muy malos, ¿eh? Y he estado alegre y contenta con ellas, que eso me ha ayudado también a salir mucho de aquí. Qué bueno, claro que sí, porque Cuando me dijeron un día que las ayudaba mucho, digo, vosotros no sabéis lo que habéis hecho por mí. oh, qué bonito todo eso. Oye, María José, ¿qué le dirías a cualquier persona que haya caído de repente en poco tiempo, mucho tiempo, da igual eso, pero haya caído en una trampa de estas de la ansiedad lógica y que no entiende nada que está diciendo, pero qué maldición tengo yo, qué me ha pasado? ¿Qué le dirías tú? Pues primero le diría que se leyeran tu libro, porque es donde se aprende un montón, aunque al principio no lo entiendan, ¿eh? Y que tengan mucha fe, que aprendan a aceptar, a afrontar y a dejar pasar el tiempo, aunque ese tiempo se haga larguísimo, que de aquí se sale. Cuando yo he salido después de 18 años y he salido más reforzada que nunca en mi vida, que lo hagan, que se sale. Qué bueno, le damos, habrá que tener coraje, habrá, como tú has Mucho. tenido. Eso Sí, sí, porque una vez se cae en una trampa de estas mentales, hay que tener un coraje de miedo para poder salir, pero hay que hacerlo y habrá que hacerlo una y otra vez hasta alcanzar ese 10. sí, Pero luego es una de las cosas más maravillosas que vamos a experimentar, la liberación. total. Lo mejor que me ha pasado a mí ha sido salir de esto, que Qué esto es lo bueno, más fuerte que yo he pasado en mi vida. exactamente. Pues María José, me ha encantado tu testimonio, es súper bonito, lo explicas muy bien. Y oye, te mando un beso enorme allí para Extremadura. Pues muchísimas gracias y te estaré agradecida toda la vida. A ti y a Elisa. Y a Emaús también, que también he rezado mucho. Ah, qué bueno, porque tú te ha ayudado también la espiritualidad. También me ayudó la espiritualidad. Ah, Pero junto con todo lo demás. claro, claro, sí. ¿Vale? Sí. Eso es una ayuda importante, pero es una ayuda. Una ayuda importante. Pues, Bueno, pues sí. cuando quieras conocer Segovia, aquí estoy. Que mi hija, tengo una hija que es guía turístico y también te lo puedo enseñar. Hombre, pues perfecto, ahí me tendrás dentro de poco. Te Pues mando un muchas gracias.